Bueno, muy buenas noches, estimados estudiantes. ¿Cómo me les ha ido? Buenas Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. Noches. Excelente, gracias a Dios. Bien, me alegra mucho, feliz. Hola, profe. Bueno, buenas noches, William. Bueno, muy bien, ya estamos 19 personas conectadas, ya son las 8:03 de la noche, ya podemos dar inicio a nuestro último encuentro de este curso de legislación laboral, un curso que se pasó muy rápido, que tan solo duró 7 semanitas. Tuvimos siete horitas para hablar en clases. Un curso desafortunadamente con un tiempo muy corto para todo lo que hay que hablar en esta asignatura, en este curso. Miren que, por ejemplo, de la unidad 3 no hemos podido estudiar, hablar nada sobre el sistema de seguridad social integral. Sin embargo, hoy en esta horita, en este espacio de la clase, vamos a hablar un poquito del sistema de seguridad social integral. Voy a hablar un poco sobre el sistema, cómo está organizado, cómo funciona, cómo opera, cuáles son sus prestaciones, las prestaciones que nos otorga todo el sistema de seguridad social integral y para qué está el sistema de seguridad social integral. Si bien en una horita pues es muy difícil, es imposible poder abarcar pues todo el tema, trataré de hacer un resumen muy concreto, muy práctico para explicar el funcionamiento, porque como les decía yo, este es un tema supremamente extenso. Nosotros en pregrado tardamos estudiándolo un año, durante 3 horas semanales de clase durante un año entero. Hay especializaciones en esto, hay maestrías en seguridad social. Y es un tema muy extenso, ¿no? Porque digamos que la seguridad social se divide en 3 grandes áreas en Colombia, que son el área del sistema de salud, el área del sistema de pensiones y el área del sistema de riesgos laborales. Son 3 grandes áreas, 3 grandes campos, 3 grandes regulaciones, sistemas que funcionan, digamos, distinto, pero a su vez también articuladamente, ¿cierto? Y pues cada una de estas áreas tiene un montón de normatividad. Profe, pregunta, ¿estás proyectando o solamente nos estás explicando ahí? No, solamente les estoy explicando, Félix. Digamos que no hay una diapositiva donde yo pueda, digamos, resumir todo esto que les voy a decir hoy, la síntesis que voy a hacer del sistema, porque pues tengo diapositivas por cada tema, pero como hoy no puedo dedicarme a hablar de cada tema del sistema de seguridad social, sino que tengo que cogerlo todo y sintetizarlo. Es decir, la clase de hoy es una clase inédita por la falta de tiempo y por ser nuestra última clase. Recuerden que hoy es nuestra última clase. Nuestro curso cierra este domingo, ya en 3 días, domingo 19 de octubre, cierra este curso. Por ende, hoy será el último día que nos vamos a ver a través de esta herramienta. Entonces, trataré de subsumir, de condensar todo el sistema, explicándolo en esta horita de clase. Hoy no les traigo diapositiva porque pues es muy complejo, digamos, elaborar una diapositiva donde pueda sintetizar todo el sistema de seguridad social integral. Bueno, hablemos del sistema de seguridad social integral en Colombia. El actual modelo de sistema de seguridad social integral está regulado en la Ley 100 de 1993. La Ley 100 del 93 cambió toda la estructura y el funcionamiento del sistema de seguridad social integral en Colombia. No es que antes no hubiese seguridad social en Colombia, claro que la hubo y existió desde 1918, 1920 más o menos. Empezó la evolución del sistema de seguridad social en Colombia, pero
la ley 100 del 93 pues marcó un hito porque digamos que organizó las tres grandes áreas, el área de la salud, el área de las pensiones y el área de riesgos laborales, en un solo sistema. Y todo quedó allí condensado en la ley 100 de 1993. Sin embargo, a partir de la ley 100 de 1993, pues cada área fue siendo desarrollada legislativamente a través de leyes, a través de resoluciones, a través de decretos, a través de normas, se fue, digamos, implementando o desarrollando cada vez más cada área, el sistema de salud, el sistema de pensiones y el sistema de riesgos laborales. A su vez, cada una de estas áreas pues ha tenido cambios, ha tenido modificaciones, ha tenido actualizaciones. Por ende, pues hay mucha normatividad al respecto en cada una de las tres áreas que ha venido cambiando la regulación de todo el sistema de seguridad social integral y de la ley 100 del 93, ¿cierto? Entonces, básicamente, pues el sistema de seguridad social integral lo que busca es asegurar a la población frente a ciertas contingencias que se nos puedan presentar en la vida, ¿cierto? Asegurar a la ciudadanía de ciertas contingencias. Contingencias como cuáles, como por ejemplo la enfermedad, ¿cierto? Como por ejemplo un accidente, como por ejemplo la vejez, como por ejemplo la muerte, como por ejemplo la invalidez, la incapacidad para trabajar, ¿cierto? Digamos, el sistema de seguridad social lo que ha buscado es garantizarle a la ciudadanía el aseguramiento frente a ese tipo de contingencias, a ese tipo de situaciones que se nos pueden presentar y que nos hacen más difícil la vida, ¿cierto? Por ejemplo, llegar a la vejez nos hace más difícil la vida porque cuando uno llega a la vejez es muy difícil a esa edad conseguir empleo o seguir trabajando si somos independientes porque perdemos fuerza de trabajo, perdemos salud, perdemos capacidad, ¿cierto? Y más aún aquellas personas que tienen trabajos físicos. Entre mayor edad, entre más adulto mayor se es, pues más debilidad, menos fuerza y vienen las enfermedades y todo esto, ¿cierto? Y Profe, lo mismo pregunta, sucede, sí, Feliz. ¿por qué en Colombia, bueno, para pensionarse, por qué uno tiene que esperar tantos años? Porque el sistema de pensiones, Félix, funciona, digamos, de acuerdo a las cotizaciones. O sea, para poder financiar las pensiones en Colombia, todos los pensionados, es necesario recaudar el dinero para que a través de las cotizaciones de todos los afiliados y de todos nosotros, eh, y para que a uno le puedan garantizar una pensión durante 20, 30 años, que le queda a uno, digamos, de vida después de que uno se pensiona, es necesario acumular y acumular cotizaciones, acumular y acumular capital, para que con base en todas esas cotizaciones que hemos hecho durante nuestra vida laboral, se nos alcance a pagar la pensión por el resto de expectativa de vida que nos queda. Además que no solo es que se nos alcance a pagar la pensión a nosotros los que adquirimos la pensión, porque cuando nosotros fallecemos, nuestros herederos, nuestros beneficiarios como nuestras esposas o las compañeras o compañeros permanentes reciben la pensión que nosotros teníamos. Entonces viene también la pensión de sobreviviente o nuestros hijos menores de edad también reciben la pensión. Entonces, el sistema necesita que nosotros coticemos durante muchos años de vida para que se reúnan los fondos necesarios para poder subvencionar, para poder costear esas pensiones. Y ya ahorita vamos a hablar por qué. Ahorita que hablemos en específico del sistema de pensiones, que es que no me quiero meter al sistema de pensiones hasta tanto no hablar del sistema de salud, luego pasaremos a hablar del sistema de pensión. ¿Listo, Félix? Para no perder, digamos, el orden de la explicación que les voy a dar. Entonces, hablemos del sistema de salud, que es una de las tres grandes áreas del sistema de seguridad social integral. El sistema de salud está creado para que cualquier colombiano, cualquier ciudadano
colombiano, y no solo colombiano, porque recuerden que en el gobierno Duque, Duque le abrió espacio a todos los inmigrantes venezolanos para que también tengan acceso al sistema de salud en Colombia, ¿sí? Así como tienen acceso también los inmigrantes venezolanos al sistema educativo público en Colombia. Lo mismo sucede en el sistema de salud. Es decir, el sistema de salud está brindado para que todos nosotros, en el dado caso en que nos enfermemos o suframos un accidente de origen común, un accidente de origen común o una enfermedad de origen común, que son aquellas enfermedades o accidentes que uno adquiere no por ocasión del trabajo ni por causa del trabajo, sino porque se enfermó uno por digamos, por herencia genética o por malos hábitos de vida o por cualquier acontecimiento fuera del trabajo y que no tiene que ver con el trabajo. ¿Listo? Entonces, cuando nos enfermamos o cuando nos accidentamos, pues para eso está el sistema de salud. Imagínense donde no hubiese un sistema de salud para toda la población y la gente se enfermara y dependiera exclusivamente de la capacidad de pago de la gente, si tiene o no para pagar un médico o una clínica privada, pues la gente se moriría en las calles, se moriría en sus casas, porque costear la salud cuesta muchísimo dinero. Imagínense una persona tener que pagar todo el tratamiento, todas las citas, las consultas privadas con médicos, las hospitalizaciones, las cirugías, los tratamientos de rehabilitación, las prótesis, las órtesis, las incapacidades, los medicamentos, los tratamientos, eso cuesta un platal. Entonces, pues si estuviéramos al garete de digamos, un sistema privado, solo la gente que tiene recursos económicos, la gente rica, podría acceder al sistema de salud y el resto de la población moriría sin ser atendida. Y pues eso estaría atentando contra el derecho a la vida, contra el derecho a la dignidad humana y contra el derecho a la salud. El derecho a la salud es un derecho fundamental, por ende tenemos que estar todos asegurados en nuestra salud y para ello pues se crea el sistema de aseguramiento en salud en Colombia. ¿Cómo funciona ese sistema de salud en Colombia? Digamos que el Estado, la dirección está a cargo pues del Estado, en cabeza del Ministerio de Salud y Protección Social, ¿cierto? Y quien legisla y quien crea las normas y todo esto en materia de regulación en salud, pues es el Congreso, a través de la expedición de leyes, y el Ministerio, a través de la implementación de esas leyes, a través de decretos, a través de resoluciones. Bueno, y hay otras entidades asesoras en materia de salud que asesoran al ministerio, que asesoran a la CPS, que asesoran al gobierno en materia de salud. Entonces la dirección está a cargo pues del Estado, pero la administración está en manos de la CPS, es decir, el sistema legal ha delegado la administración del sistema de salud en la CPS. ¿Las CPS qué son? Son empresas promotoras de salud. EPS, empresas promotoras de salud. ¿De qué se encargan las EPS? Las EPS se encargan de afiliar a la gente, ¿cierto? De captar afiliados, de afiliarnos a todos, de recaudar nuestras cotizaciones al sistema de salud. Al sistema de salud, hoy en día cotizamos el 12.5% de nuestro salario o de nuestros ingresos como independientes a salud mensualmente. Debemos cotizar el 12.5% y eso va para el sistema de salud. Esa es la cotización que debemos hacer. Recuerden que si somos empleados dependientes, de ese 12.5%, el 75% de ese 12.5% lo aporta el empleador y el 25% lo aporta el trabajador, ¿cierto? Si somos independientes, tenemos que aportar el 100%, es decir, el 12.5% solitos como independientes, sobre los ingresos que declaremos al momento de afiliarnos como independientes que percibimos.
Si somos contratistas, recuerden que aportamos el 12.5% solitos, pero sobre el 40% de nuestros honorarios, sobre el 40%, no sobre el 100% de nuestros honorarios, porque a los contratistas la ley les ha dado un subsidio y es que pueden cotizar hasta por el 40%, ¿sí? O sea, mínimo al mínimo hasta el 40%. Uno podría cotizar más, uno podría cotizar sobre el 100% si quiere, pero pues nadie va a querer cotizar más, ¿cierto? Entonces la gente cotiza sobre el 40%, que es el mínimo permitido por la ley para los contratistas, ¿cierto? Ese 12.5%, que es el aporte a salud, ¿cierto? Pues lo recaudan las EPS. Ojo, ellas nos afilian, recaudan la cotización y se supone que ellas están encargadas de brindarnos todo el paquete de servicios que la ley le ha dicho o que la ley ha reglamentado al cual tenemos derecho todos los afiliados. Ese paquete de servicios se llama el PBS, el Plan de Beneficios en Salud, ¿cierto? Antes se llamaba POS, Plan Obligatorio de Salud, hoy se llama Plan de Beneficios en Salud. Y ese plan de beneficios en salud incluye todos los servicios a los que tenemos derecho, ¿cierto? Todos los tratamientos, las medicinas, los procedimientos, el tipo de consultas, de citas médicas, cirugías, hospitalización, medicamentos, incapacidades, todo ese plan de beneficios que por ley se ha regulado y se nos ha atribuido como derecho a percibir, ¿no? Se supone que las EPS tienen la obligación de garantizarnos todo ese plan de beneficios, de brindarnos en el momento en que lo necesitemos. Y se supone que ellas deberían brindarnos pues todo, dentro de ese paquete de servicios que nos deben brindar las EPS, hay dos clases de servicios. Están los servicios asistenciales y los servicios económicos. Es decir, las EPS nos deben cubrir brindar unos servicios asistenciales y unos servicios económicos. Los servicios asistenciales tienen que ver con todo lo que es la atención en salud. Desde urgencias hasta consulta externa, consulta con médico general, con especialista, exámenes de laboratorio, radiografías, todo lo que tiene que ver con exámenes y diagnóstico, citas con especialistas, procedimientos quirúrgicos, tratamientos de rehabilitación, medicinas, todo esto, prótesis, órtesis, todo esto, digamos, son los servicios asistenciales que ellas nos deben brindar. Y hay otros servicios que son los servicios o las prestaciones económicas que ellas nos deben brindar. ¿Cuáles son? El pago del subsidio por incapacidad temporal. Recuerden que cuando uno lo incapacitan, después más de 2 días, quien paga la incapacidad que supera los 2 días, por ejemplo, le dan una incapacidad de 3 meses, quien va a pagar esa incapacidad es la EPS, no es el empleador. El empleador, cuando uno está incapacitado, no paga salario. No está obligado a pagar el salario, porque se recibe para ese momentos, por eso, por ley, está que debemos recibir es el subsidio por incapacidad. Entonces, quien nos va a pagar ese subsidio por incapacidad, si la causa de nuestra incapacidad es una enfermedad de origen común o un accidente de origen común, pues va a ser la EPS. Si la causa de esa incapacidad es una enfermedad de origen laboral o un accidente de origen laboral, quien nos va a pagar la incapacidad es la ARL, Administradora de Riesgos Laborales, a través del Sistema General de Riesgos Laborales. Pero si es de origen común, pues nos la va a pagar la EPS, ¿cierto? Estamos hablando del sistema de salud, todavía no hemos llegado a hablar del sistema de riesgos laborales. Entonces, el pago de la incapacidad temporal. ¿A cuánto equivale eso? La ley dice que las EPS están obligadas a pagarnos el 66% de nuestro salario o de nuestros ingresos sobre los cuales cotizamos como independientes o como contratistas, o del salario sobre el cual nos cotiza el empleado. El 66% durante los primeros 3 meses de incapacidad. Después del tercer mes de incapacidad, se baja ese subsidio
al 50%, de nuestro salario o de nuestro ingreso declarado como independientes o como contratistas, ¿cierto? Entonces, durante los primeros 3 meses, 66%, después del tercer mes de incapacidad, el 50%. ¿Listo? Ese es la famosa prestación económica que se llama subsidio económico por incapacidad temporal. Ahora, la otra prestación económica tiene que ver con la licencia de maternidad. Es el pago de 18 semanas, 18 semanas a la madre gestante, que comprenden el 100% del salario de la madre gestante o del 100% de los ingresos como independiente de la madre gestante, ¿cierto? O como contratista, sobre los cuales cotiza. Es decir, es el 100% del salario. Esa es la famosa licencia de maternidad. Es decir, la licencia de maternidad no la paga la empresa, el empleador. El empleador no paga salario durante la licencia de maternidad ni durante la incapacidad. Lo que se percibe es el subsidio por incapacidad o la licencia de maternidad, y quien la paga es el sistema de salud a través de la EPS. ¿Cierto? Profe, Son las ni un EPS. porcentaje, nada, ¿Cómo? Perdón. ni un porcentaje, porque pues, estaba como equivocado en ese sentido y pensé que eso lo pagaba No, el empleador. no, señor, nada. El empleador no pone un centavo de esos subsidios ni de esa licencia de maternidad. Absolutamente nada. Lo paga la EPS. Lo que pasa es que se supone que la EPS le gira al empleador para que el empleador le consigne al trabajador, ¿cierto? Ese debe ser el conducto regular, que la EPS le gire al empleador y el empleador le consigne al trabajador. Entonces, a veces pareciera que es el empleador el que la paga, porque es el empleador el que la consigna a la cuenta del trabajador, pero resulta que no es así, porque la EPS se la ha girado al empleador y el empleador se la gira al trabajador, pero el empleador no pone un centavo allí de esa licencia de maternidad ni del subsidio por incapacidad. ¿Listo? Bueno, esas son las dos prestaciones económicas del sistema de salud que nos ofrecen las EPS. Ahora volvamos a las prestaciones asistenciales que nos deben brindar las EPS. Toda la asistencia en salud. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y cómo lo hacen? ¿A través de su propia red hospitalaria? Pues resulta que ese ha sido uno de los grandes problemas de las EPS en Colombia con el sistema de ley 100 del 93, y eso ha generado la gran crisis por la que atraviesa el sistema de salud y que se ha ido somatizando en estos últimos 30 años. Mejor dicho, desde que entró en vigencia del 93 a hoy ya llevamos, ¿qué? 25, sí, 32 años, 33 años, 32 años del sistema. ¿Y qué es lo que pasó? Que en Ley 100 no se obligó a que las EPS crearan su propia red hospitalaria y fueran ellas directamente las que nos presten el servicio de salud, la atención en salud. Es decir, no se les obligó a que ellas mismas crearan sus clínicas, sus hospitales, sus laboratorios, sus consultorios en odontología, sus centros de diagnóstico, de RX, de laboratorios, de todas las muestras y pruebas, de especialistas, de consulta externa. No se les exigió eso. Entonces, ¿qué hicieron las EPS? Subcontrataron la atención en salud que nos deben brindar a todos sus afiliados, a nosotros, la subcontrataron con la red hospitalaria del sector privado y del sector público. Es decir, contrataron con la red hospitalaria privada, con clínicas, hospitales, consultorios, laboratorios privados, ¿cierto? Y con las clínicas y hospitales del Estado para que estos sean los que nos atiendan y nos brinden ese paquete de servicios. ¿Sí? Entonces, realmente cuando uno se enferma, cuando uno necesita una cirugía, todo, quien nos brindan esos servicios directamente no son las EPS, son la red hospitalaria privada y la red pública hospitalaria con la cual la ha contratado la EPS.
Esa red hospitalaria privada y pública es lo que llamamos en el sistema de salud las IPS, distinto a EPS, que EPS es entidad promotora de salud y la IPS es institución prestadora de servicios de salud, es decir, que realmente quienes nos prestan los servicios de salud son las IPS, no son las EPS. Aunque vale la pena también aclarar que hay EPS que sí han conformado red hospitalaria propia, pero de manera insuficiente. Entonces, por ejemplo, uno ve el caso de Sanitas. Sanitas tiene red hospitalaria propia y, por ejemplo, en Bogotá tiene la Clínica Colombia, que es una clínica fabulosa, de última tecnología, excelente clínica, con excelentes médicos, con todo el equipo tecnológico de punta, y es de Sanitas. Y allí atiende a la gente que vive en Bogotá, más que todo, ¿no? Resulta que en el resto de ciudades del país, pues no ha construido clínicas, pero ha construido centros de atención muy pequeños. Y en esos centros de atención se alcanza a atender a algunos afiliados, pero es insuficiente, porque del 100% de afiliados que tiene Sanitas, tan solo por ahí el 20% puede ser atendido en su red hospitalaria privada, propia. El 80% del resto de afiliados es atendido a través de la red hospitalaria privada y pública, es decir, a través de las IPS que no son de ella, sino con las que ha contratado, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Pues que las EPS, en vez de reinvertir las utilidades, las ganancias, porque a las EPS el Estado les paga un porcentaje por administrar el sistema, y aparte de eso les paga una UPC, una unidad de pago por cabeza, por capitación. Es decir, el Estado anualmente le entrega un monto de dinero a las EPS por cada afiliado, ¿sí? Por cada afiliado que tiene en el sistema. Por cada afiliado que está a la EPS, el Estado le paga un valor monetario, un valor en dinero, que se llama UPC, ¿sí? Ese valor varía dependiendo la región, dependiendo la ubicación del domicilio del paciente, del afiliado, ¿no? Entonces la EPS se nutre de eso, ¿cierto? Y se nutre también del porcentaje de administración. Aparte de eso, se nutre también de la compra y venta de medicamentos y bueno, todo esto, y de los servicios que brinda. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Pues contrataron con la red privada, con la red pública, es decir, con las IPS, pero el sistema también quedó con un error, ley 100, y es que se dejó que las EPS fueran las que le pagaran los servicios que nos prestan en salud, las IPS, que fueran las EPS las que le pagaran a las IPS. Es decir, las EPS subcontrataron con las IPS y las EPS le pagan a las IPS. Pero entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que estas EPS, por actos de corrupción, por desviación de recursos, porque la ley dice que los recursos, las utilidades se deben reinvertir en el objeto social, es decir, en el sistema de salud, creando su propia red hospitalaria, comprando tecnología, contratando más personal, investigando, creando más clínicas, más centros de salud, brindándonos un mejor servicio de salud, ¿cierto? Contratando mejor personal médico, comprando mejores equipos tecnológicos. Resulta que las EPS se dedicaron a hacer actos de corrupción y se dedicaron a invertir esas ganancias en cosas que nada tenían que ver con la salud. Entonces, hace 18 años atrás, vimos el caso, 20 años atrás, de la primera EPS liquidada, que fue Saludcop, cómo dilapidaban el dinero, cómo invertían el dinero de la salud en campos de golf, en clubes de golf, en carros de alta gama deportivos, en viajes por todo el mundo, en hoteles en todo el mundo, en propiedad raíz en todo el mundo. Es decir, empezaron a despilfarrar el dinero y a gastárselo en lo que no se lo podían gastar. Y por eso
Bueno, y en salarios altísimos. El presidente de Saludcop en esa época, Palacino, de apellido Palacino, le vengaba como 80 millones, 90 millones de pesos mensuales. Tenía de salario este señor. Imagínense, ganaba el doble de lo que gana un presidente, ¿cierto? El presidente de la República. Entonces, se fueron de extravagantes y derrocharon los recursos. ¿Y qué pasaba? Que no le pagaban a las IPS. Resulta que las IPS eran las que nos prestaban o nos prestan los servicios de salud. Entonces las ponían a trabajar, a que nos atendieran, invirtieran sus recursos en atendernos y les quedaban mal con los pagos. Les pagaban tarde, les llegaban a deudar pagos de 1 año, 2 años. Entonces las IPS empezaron a irse a la quiebra. Empezaron a dejar de pagar a su personal, a los médicos, a los enfermeros, a los administrativos. Empezaron a dejar deteriorar las instalaciones, las clínicas, los hospitales, los centros de salud. Por eso uno hace 20, 30, 25 años, uno iba a una clínica y uno veía esas clínicas súper bonitas, súper limpias, eh, muy bien aseadas, muy, muy bonitas las instalaciones. Y uno va ahora y vuelve a esas mismas clínicas y las ve derroídas, acabadas, deterioradas, sucias, sin personal o con poco personal, unas filas eternas, los baños sucios, no hay donde sentarse, con humedades, con filtraciones de agua, deterioradas totalmente. ¿Por qué? Porque la CPS llevaron a una crisis financiera a la red hospitalaria, porque la red hospitalaria se dedicó básicamente a atender a todo el mundo, a todos los ciudadanos colombianos, esperando a que quien le pagara fueran los de arriba, la CPS, ¿cierto? Y resulta que la CPS no les pagaban tarde o les pagaban incompleto, y pues eso llevó a que las IPS también entraran en una crisis financiera terrible. Eh, por todos estos actos de corrupción, pues se han venido liquidando EPS en estos últimos 20 años. Digamos que el tema de la crisis de la salud no es un tema de ahorita, de este gobierno, es un tema, es un tema que se viene agudizando hace 20 años, los últimos 20 años para acá, y se han liquidado muchas EPS, muchas. Se han liquidado por lo menos unas 10 de los últimos 20 años. Es decir, que eso es un mal que se ha ido agravando, una enfermedad que se ha ido agravando y que ha ido perjudicando al sistema. Cada vez que se liquida una EPS, pues se le envían los afiliados a otra y se sobrecarga la nueva EPS, ¿cierto? Supone que cada EPS tiene un límite de afiliados máximo que puede recibir y con los cuales puede administrar, digamos, la prestación de los servicios. Y como se han ido liquidando, se han ido sobrecargando, entonces cada vez el sistema funciona más insuficientemente, más lento, cada vez más atascado, más atareado, y cada vez la red hospitalaria pues más limitada, con más demanda y con menos recursos, ¿cierto? Y en crisis económica. Entonces, pues estamos viviendo una crisis en el sistema de salud delicada. Usted pide una cita y se la dan para dentro de un mes. Usted pide una cita con un especialista y se la dan por allá, a veces no hay ni agenda, dura 3, 4, 6 meses una cita con un especialista. Con un médico general puede durar un mes. Usted le ordenan un examen y va a que se lo va a pedir cita y resulta que la EPS no tiene convenio con el laboratorio que tiene la máquina y que hace el examen, o el laboratorio que tiene la máquina se le ha dañado la máquina, entonces no pueden hacer el examen. Mejor dicho, una crisis terrible. O va usted a solicitar los medicamentos que le formulan y la farmacia con la que contrata la EPS para la entrega de medicamentos le dice que no tienen medicamento. Entonces no le entregan medicamentos, cirugías tarde, citas tarde, filas interminables para ir a urgencias. Usted va a urgencias y tiene que hacer fila un día entero o toda una noche para que lo atiendan. Bueno, esa es, digamos, la crisis en el sistema de salud que estamos viviendo y que venimos viviendo en los últimos 15 años. Cada vez se agrava peor y el sistema necesita una reforma estructural seria, grande, como por ejemplo que las EPS no sean las que le paguen a las IPS, sino que sea el mismo Estado el que le pague a las IPS.
y que no recauden las EPS las cotizaciones, sino que sea el Estado el que recaude las cotizaciones y de las cotizaciones directamente el Estado les pague de una las IPS para que estas no entren en crisis, puedan operar, tengan flujo de dinero, liquidez económica y puedan prestarnos unos buenos servicios. Entonces es necesario, digamos, quitarle ese recaudo a las EPS y que lo recaude el Estado a través del ADRES. ADRES es la administradora de recursos del sistema de salud. Es, digamos, la que administra todas las cotizaciones y todos los recursos en materia de salud. Entonces, que el ADRES sea el que pague a las IPS para que no se demoren los pagos y para que la EPS no se gasten el dinero, e invitar a las EPS a que se vuelvan, a que creen su propia red hospitalaria, ¿sí? A que creen su propia red hospitalaria, invitar a las IPS también a que se vuelvan EPS, es decir, que puedan ellos también afiliar, que puedan competir, porque, digamos, en la medida en que haya competencia, en que se permita que la red hospitalaria pueda afiliar y pueda brindar servicios, pues ellas van a competir mejorando sus instalaciones, mejorando sus calidades de atención, de servicio, y entonces eso haría que todas trataran de mejorar sus instalaciones y sus servicios y la calidad de atención, que trataran de contratar buenos médicos, ¿cierto? Entonces, se necesita eso, se necesita una reforma estructural, se necesita, por ejemplo, implementar un sistema de información integrado, donde toda transacción, todo negocio, todo contrato que se realice en el sistema de salud, que realice una IPS, una EPS, todo quede registrado en una base de datos. Eso no existe hoy en día en Colombia. Entonces, eso haría que se pueda monitorear todos los recursos en el sistema de salud para que no se presente corrupción, sobrecostos, la entrega o la prestación de servicios de salud a personas que no existen, que ya fallecieron, el sobrecosto en medicamentos, bueno, a evitar toda esa corrupción que ha habido en el sistema de salud durante todos estos 30 años, ¿cierto? Entonces, bueno, pues ustedes han visto que en este gobierno la primera ministra de Salud, Carolina Corcho, presentó un proyecto de reforma a la salud que se hundió. El actual ministro de Salud ha presentado dos, ya le hundieron uno, están que le hunden el segundo. Y pues en este gobierno ya no fue. A este gobierno no le van a aprobar ninguna reforma a la salud y ninguna otra ley, que pues ya lo tienen bloqueado. Entonces, pues esperar a ver si en el próximo gobierno se presenta un proyecto de ley que de verdad reestructure y reforme el actual sistema de salud y lo saque de la crisis en la que se encuentra. Entonces, ese es, digamos así, por muy general, el panorama y el funcionamiento del sistema de salud en Colombia. Bueno, el sistema de salud tiene dos regímenes. Tiene el régimen contributivo, que es el régimen en el cual estamos afiliados todas las personas que cotizamos al sistema de salud, que tenemos capacidad de pago para cotizar. Por ejemplo, todos los empleados, los trabajadores dependientes, empleados. Así nos ganemos un salario mínimo, todos estamos obligados a cotizar el 12.5% de nuestro salario, ¿cierto? Desde el que gana un salario mínimo hasta el que gana 25 salarios mínimos. Estamos en el régimen contributivo, porque contribuimos al sistema de salud con nuestros aportes, con nuestras cotizaciones. ¿Quiénes más están en ese régimen contributivo? Todos los contratistas. Aquellos contratistas que tienen que pagar su seguridad social sobre el 40% de sus honorarios, pues estamos contribuyendo, estamos cotizando también al sistema de salud como contratistas. Y todo aquel que es independiente, que está afiliado como independiente, el que es empresario, el que es comerciante, el que tiene su negocio, sus negocios, y para tener salud se afilia como independiente. El problema es que ese independiente siempre miente a la hora de afiliarse y elude, digamos, el monto de las cotizaciones. Entonces, por ejemplo, si un independiente se gana 20 millones de pesos al mes como independiente, se afilia diciendo que sus honorarios, sus ingresos son de un salario mínimo y cotiza sobre un salario mínimo.
cuando debería cotizar sobre los 20 millones de pesos que realmente devenga, ¿no? Pero pues lo hacen para ahorrarse en dineros en las cotizaciones. Entonces todo eso pues va empobreciendo o va restándole, digamos, capacidad adquisitiva al sistema. Y ahora ni se hablar pues de la informalidad y del desempleo y de la pobreza en Colombia, que pues las personas que están sin trabajo en la informalidad, que no tienen contratos de prestación de servicios o que no son independientes y pueden pagarse su seguridad social como independientes, es decir, que generan ingresos muy, muy bajitos, pues esta gente no cotiza, no está en el régimen contributivo. Entonces pasa a estar al segundo régimen del sistema de salud, que es el régimen subsidiado. Es el otro régimen que hay en salud. Y en el régimen subsidiado, pues están las personas que no tienen capacidad de pago para cotizar y pagarse en su sistema de salud. Entonces, miren que los que estamos en el régimen contributivo estamos subsidiando también la salud de los que están en el régimen subsidiado. Y los que están en el régimen subsidiado son, yo diría que son más que los que estamos en el régimen contributivo. Entonces nosotros estamos subsidiando y el Estado está subsidiando la salud de todas aquellas personas que no tienen cómo pagar su seguridad social en salud. Entonces, bueno, pues la crisis, claro, ahonda más y ahora más que los venezolanos y los inmigrantes tienen derecho a estar en el sistema de salud y si no tienen capacidad de pago, pues estarán en el régimen subsidiado también y pues aún mayor la carga para el Estado y para nosotros los contribuyentes, los que estamos en el régimen contributivo. Entonces, miren por qué bueno, aunque Félix hablaba del sistema de pensiones, pero ya vamos a hablar del sistema de pensiones. Bueno, ese es el panorama muy general del actual sistema de salud en Colombia, ¿sí? Ese es, y así funciona básicamente. Entonces, así como hay EPS del régimen contributivo, pues también hay EPS que administran el régimen subsidiado. Bueno, pasemos ahora a hablar del sistema de pensiones, que es el segundo gran campo de la seguridad social, el sistema de pensiones. El sistema de pensiones en Colombia está creado para asegurarnos de ciertas contingencias. Asegurar, por ejemplo, a todo ciudadano de la contingencia de la vejez. Es decir, que cuando uno llegue a la vejez pueda tener una vejez digna. Que si no tiene uno fuerza de trabajo, porque todos cuando llegamos a la vejez perdemos nuestra fuerza de trabajo, podamos subsistir dignamente. Si no tuviéramos una pensión de vejez, pues es muy difícil vivir cuando ya no se puede trabajar, cuando ya se está enfermo, ya se está muy, muy anciano. Entonces, pues esa contingencia de la vejez está asegurada en el sistema de pensiones a través de la pensión de vejez. Resulta que en materia de pensiones, en el sistema pensional, también el Estado dirige el sistema a través del Ministerio de Trabajo. También el legislativo, el Congreso, legisla y expide las normas que nos regulan en materia de pensiones, pero le ha delegado la administración también a unas entidades que son las famosas AFP, administradoras de fondo de pensiones. Y resulta que estas AFP, bueno, en el sistema de pensiones, estas administradoras de fondos de pensiones, hay dos tipos de administradoras de fondos de pensiones, porque hay dos regímenes también. Así como hay dos regímenes en salud, contributivo y subsidiado, en pensiones también hay dos regímenes. Uno que se llama el régimen de prima media con prestación definida y el otro que se llama régimen de ahorro individual con solidaridad. El primer régimen, el de régimen de prima media con prestación definida, es el que administra Colpensiones, ¿sí? Y el régimen de ahorro individual con solidaridad, famoso RAIS, es el que administran los fondos de pensiones privados, como Porvenir, Protección,
All Mutual o Scandia, se me escapa el cuarto. Tan solo creo que quedan 4 fondos de pensiones privados. Y el resto, pues, que administran el régimen de ahorro individual con solidaridad, el RAIS. Y, pues, Colpensiones, que administra el régimen de prima media con prestación definida. Ahora, si vamos a mirar esos dos regímenes, el régimen de prima media, el régimen de ahorro individual, pues resulta que actualmente, con Ley 100, no podemos estar en los dos. O estamos en uno o estamos en el otro. O estamos en régimen contributivo o estamos en régimen de ahorro individual. Perdón, o estamos en régimen de prima media o estamos en régimen de ahorro individual. Es decir, o estamos afiliados a Colpensiones o estamos afiliados a un fondo de pensiones privado. Con la reforma pensional, con la ley 2381 del 2024, que se sancionó en junio del año 2024, y que se suponía que iba a entrar en vigencia el 1 de julio de este año, pero no ha entrado en vigencia porque la ley fue demandada por inconstitucionalidad, en una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional. La Corte Constitucional está en el estudio y en la revisión de esa ley entonces, por lo tanto, aún no ha entrado en vigencia. La Corte no se ha pronunciado definitivamente, aunque la Corte ya le pidió a la Cámara de Representantes subsanar un vicio de forma que hubo en uno de los debates en Cámara de Representantes, la votación de una proposición que no se votó bien. Le pidió que se volviera a votar. La Cámara hizo eso en julio, en periodo ya de receso de sesiones ordinarias, lo hizo en sesiones extraordinarias. Ya le remitieron eso a la Corte está a punto de pronunciarse ya sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de esa ley, por lo tanto no ha entrado en vigencia. Se suponía que entraba el 1 de julio, pero no ha entrado en vigencia. Entonces estamos a la espera de que la Corte Constitucional resuelva sobre la exequibilidad o no de esa ley y si entra o no en vigencia. Si entra en vigencia, pues el sistema pensional cambiaría drásticamente. Primero porque ahorita actualmente estamos en un sistema pensional donde hay un régimen o donde compiten los dos regímenes. Compite el régimen de prima media con el régimen de ahorro individual. O estamos aquí o estamos allá, ¿sí? Pero no podemos estar en los dos. Con la entrada en vigencia de la reforma pensional ocurriría todo lo contrario. Ya los dos regímenes no compiten, sino que se integran y se integran de manera escalonada. Es decir, las personas que devengan más de 2.5 salarios mínimos legales mensuales vigentes estarían obligadas a cotizar a los dos regímenes, a los dos sistemas, ¿sí? Y se convierten todos en un mismo, los dos se fusionan en un régimen que se llama el régimen contributivo, ¿sí? El régimen contributivo. Se transforma eso en régimen contributivo. ¿Y en qué consiste? ¿Y por qué estaríamos obligados a cotizar en los dos sistemas? Ya no competirían, sino que se complementarían. Sobre los 2.5 salarios mínimos que devenguemos, cotizaríamos a Colpensiones obligatoriamente todo el mundo. Todo el mundo todo colombiano tiene que cotizar con la reforma pensional. Tendríamos que cotizar sobre nuestros 2.5, sobre el valor del 2.5% de nuestro salario, salarios mínimos, cotizaríamos a Colpensiones. Y el excedente de nuestro salario lo cotizaríamos a un fondo de pensiones privado, que con la nueva reforma se llamaría ACAI, ¿sí? Las personas que devenguen menos de 2.5 salarios mínimos, pues solo cotizarían a Colpensiones, estarían obligadas a estar en Colpensiones. Pero los que devenguen más de eso, pues estarían en los dos, estarían en Colpensiones cotizando sobre 2.5 y en un fondo de pensiones privado cotizando el pilar contributivo, cotizando a un fondo de pensiones privado. Entonces miren que cambiaría drásticamente el sistema, ¿sí? Ahora miremos cómo funciona el actual sistema para entender cómo sería el cambio. El actual sistema de pensiones en los dos regímenes, cada régimen trae, digamos, unos requisitos distintos.
Para pensionarse por vejez en el régimen contributivo, perdón, en el régimen de prima media que administra Colpensiones, se nos piden dos requisitos. Uno, cumplir la edad mínima de pensión. ¿Cuál es? Mujeres 57 años, hombres 62 años. Primer requisito. Porque usted no puede acercarse a pedir pensión de vejez si no ha cumplido la edad mínima de pensión. Y segundo, si no ha cumplido las semanas mínimas requeridas cotizadas al sistema. Entonces son dos requisitos. Edad de pensión, mujeres 57, hombres 62 años y un mínimo de semanas cotizadas al sistema. ¿Cuánto es ese mínimo actualmente? 1.300 semanas cotizadas al sistema de pensiones. Eso equivale más o menos a 25 años de cotizaciones. 25 años completos de cotizaciones. Usted puede cotizar esos 25 años en 30, en 35 años de trabajo. No importa. Puede que usted un año trabaje y cotice, otro año duró desempleado, o medio año duró desempleado, no cotizó, otro año solo trabajó 3 meses, cotizó solo 3 meses. Usted debe reunir 1.300 semanas cotizadas. Eso en años son 25 años de cotizaciones, pero 25 años completos. Profe, Es decir, como, pregunta, sí, porque, bueno, los fondos privados, ¿por qué piden 1.150? bueno, ya vamos a mirar por qué. Ya vamos para allá. Espérame que es que no me quiero adelantar o si no los confundo. Entonces ya vamos a aclarar esa duda, Félix. Entonces ponle atención. William Fernando se le activó el micrófono. Profe, no, William es Fernando. que yo quería hacerte también una pregunta. Pero Sí, William, pregunta. resulta que nosotros, yo trabajo con el gobierno y estamos afiliados unos a Colpensiones y otros a otros fondos comunes, ¿sí? Pero Fondos entonces privados. fondos privados, pero ya mis compañeros ya estamos para pensión, pues la mayoría. Resulta Sí. ser que ellos colocan demanda para que los pasen a compensiones, motivo por el cual los fondos privados para la pensión van a salir con una pensión muy bajita. En cambio, con Colpensiones y salen con la pensión que es, Pues con una ¿cierto? pensión más alta, sí. Más alta. Sí. Sí, lo que ellos están haciendo es regresar al régimen de digamos, al régimen de prima media con prestación definida. Lo que pasa es que se dice que ya cuando empezó el actual sistema de pensiones con Ley 100, la gran mayoría de personas, pues todo el mundo estaba en el régimen de prima media, en el anterior Seguro Social. Y con Ley 100 se crean los fondos privados de pensiones, es decir, se crea el régimen de ahorro individual en pensiones. Entonces, estos fondos nos vendieron la idea de que era mejor estar a cotizar con ellos porque nuestra pensión iba a ser mucho, mucho mayor. Y mentiras que no. Entonces mucha gente migró del régimen de prima media al régimen de ahorro individual creyendo que se iba a pensionar mejor con los fondos privados. Resulta que la ley 100 dice que cuando a usted le faltan menos de 10 años para cumplir requisitos de pensión, usted no puede trasladarse nuevamente, no puede trasladarse de régimen, es decir, no puede volver al régimen de prima media con pensiones. Está dada esa talanquera. Entonces, a través de demandas judiciales, se logró que la gente pudiera volver, a aquella gente que le faltaban menos de 10 años, pudiera volver al régimen de prima media. Bajo el argumento de los jueces y la corte han dicho que a la gente, para haberla trasladado, se le tuvo que haber dado una doble asesoría, una proyección, un cálculo actuarial de la pensión en cada régimen. Y eso no sucedió en esa época. Entonces, bajo ese argumento, pues se ordenó a que se le autorizó a toda esa gente que pudiera regresar a Colpensiones al régimen de prima media. Y se permitió. Claro, hoy en día pues la gente está migrando, tratando de migrar nuevamente a Colpensiones porque allí la pensión es la mesada va a quedar mucho más alta y ya les voy a explicar por qué. Entonces, iba para allá precisamente. En el régimen contributivo, en el régimen de prima media con Colpensiones, pues se nos piden esos dos requisitos, ¿cierto?
la edad de pensión y las 1.300 semanas cotizadas. Ojo, ¿cómo se calcula la pensión allí, en Colpensiones? Actualmente se saca un promedio, un salario promedio de los últimos 10 años de cotizaciones. O el ingreso base sobre el cual usted cotizó como independiente, como contratista en los últimos 10 años. O el salario sobre el cual usted ha cotizado, o los ingresos o salarios sobre los cuales usted ha cotizado en los últimos 10 años anteriores, se hace una media, se saca la media. Y ese va a ser el ingreso base de liquidación. Sobre ese salario promedio, ese ingreso promedio, a usted le van a aplicar una tasa de reemplazo en porcentajes que con 1.300 semanas va a partir del 65%. Es decir, 1.300 semanas es para usted apenas pensionarse con la tasa de reemplazo más baja, que es el 65% de ese ingreso base de liquidación, que va a ser el promedio del salario suyo o de las cotizaciones sobre el ingreso base de cotización en los últimos 10 años. Entonces, supongamos que el salario promedio de cotización de cualquier persona en los últimos 10 años haya sido de 4 millones de pesos o de 5 millones de pesos, pongámoslo así. Y si tengo 1.300 semanas y si me quiero pensionar con 1.300 semanas, solicito mi pensión y mi pensión sería, sacan el promedio de los últimos 10 años, pongamos que de 5 millones, y a eso me le van a aplicar la tasa de reemplazo que con 1.300 semanas es el 65%. Es decir, que mi pensión sería el 65% de mi ingreso base de cotización de liquidación en los últimos 10 años promedio, que son los 5 millones de pesos. Mi pensión sería el 65% de 5 millones de pesos. Más o menos como 3 millones de pesos, más o menos. Por 3.500, profe, más o Por ahí menos. 3.500, sí. Ese sería, digamos, la mesada pensional con 1.300 semanas. Resulta que en régimen contributivo, en régimen de prima media, dependiendo del número de semanas, más allá de las 1.300, podemos llegar a pensionarnos con el 80% de tasa de reemplazo. Con 1.300, pues nos pensionamos con 65% de la tasa de reemplazo. Si nosotros llegamos a tener 1.800 o 2.000 semanas cotizadas, que eso equivale más o menos como a 33, 34 años de cotizaciones, podemos aspirar a pensionarnos con el 80% de nuestro salario promedio de los últimos 10 años. Es decir, tomemos como ejemplo el mismo salario promedio de los últimos 10 años, el mismo ingreso base de liquidación, 5 millones de pesos. Si yo cotizo más tiempo, si yo me espero a tener 1.800 semanas o 2.000 semanas, pues obviamente tendría que cotizar como más o menos como unos 10 años más, como 35 años, sí, 10 años más. Porque por cada año uno cotiza más o menos 50 semanas, 10 años más son 500 semanas. Y si nos piden 1.300 mínima para el 65, necesitamos 1.800, o sea, 500 semanas más, son 10 años más de cotizaciones para poder pensionarnos con el 80% de la tasa de reemplazo. ¿Por qué? Porque la ley dice que por cada 50 semanas adicionales a las 1.300 que usted haya cotizado, esa tasa de reemplazo va a ir subiendo, creo que es un 2%, luego un 4%, luego un 5%, eso viene gradualmente ahí, que no recuerdo el orden porque tantas normas que uno trabaja a diario, uno olvida, uno no las puede memorizar todas, ni puede memorizar textualmente lo que dice, y menos cuando tiene que ver con números y todo esto, ¿no? Y menos cuando hay un montón de fórmulas para liquidar pensiones, ¿no? Entonces, lo que nos dice allí es que se va incrementando la tasa de reemplazo por cada 50 semanas adicionales a las 1.300. Si usted llega a las 1.800, alcanza a pensionarse con la tasa máxima de reemplazo, que es el 80%. Usted puede tener 2.500, 3.000 semanas cotizadas y no se va a pensionar con más del 80%, porque la ley solo permite aplicar máximo una tasa de reemplazo del 80% sobre ese ingreso o salario promedio en sus últimos 10 años. Es decir, que yo podría con 1.800 semanas o 2.000, podría pensionarme con el 80% de 5 millones de pesos. Eso es 5 por 8, 40, serían 4 millones de pesos la mesada pensional. ¿Sí? 4 millones de pesos.
Eso en Colpensiones en régimen de prima media con prestación definida. Ahora, si nos vamos a mirar los requisitos de la pensión de vejez en el régimen de ahorro individual con los fondos privados de pensiones, la cosa cambia, porque allí ya no existen los mismos dos requisitos que existen en Colpensiones. ¿Cuáles son los requisitos allí en los fondos privados? Primero, si la edad, cumplir la edad, es la misma edad, 62 años hombres, 57 mujeres. Y segundo requisito es que usted tenga en su cuenta de individual, porque en los fondos privados todo lo que usted cotiza va a una cuenta individual. Y a usted le van sumando, le van diciendo cuánto lleva acumulado, cuánto lleva cotizado, cuánto se le ha capitalizado, cuánto en rendimientos, cuánto en cotizaciones y cuánto tiene en su bolsita ya en su cuenta. ¿Sí? Entonces, trimestralmente o semestralmente le están enviando unos extractos que lleva 50, que lleva 60, que lleva 70 millones, que lleva 80, ¿sí? Y ahí uno va sabiendo cuánto lleva cotizado. Pero no sucede lo mismo en Colpensiones. Allí no importa cuánto tenga usted acumulado. No importa el monto. Allí lo que importa es que usted tenga mínimo las 1.300 o tenga las 1.800. Allá no importa la cantidad. Usted pudo haber cotizado toda su vida sobre un salario mínimo y desde que tenga las 1.300 ya se pensiona. Aquí no. Aquí en los fondos privados es más estricta la cosa. ¿Por qué? Porque aquí usted es el que se va a pagar su pensión. ¿Con qué? Con lo que tenga en su cuenta de ahorro individual, con lo que usted realmente haya cotizado durante toda su vida laboral. ¿Sí? Entonces, ¿y de qué va a depender la mesada? El fondo privado va a hacer un cálculo actuarial que es el siguiente. Va a decir, bueno, usted me va a pensionar, señora, a los 57 años, está pidiendo pensión, y yo le voy a tener que pagar una mesada pensional en una expectativa promedio de vida suya hasta los 80, 85 años. Es la expectativa de vida en Colombia. Es decir, que yo, fondo, voy a tener que pagarle a usted una mesada pensional que no puede ser por debajo de un salario mínimo durante 57, 67, 77, 20 años, al 85 son 27, 28 años. Es decir, durante 28 años de expectativa de vida que le queda. Ese es el cálculo actuarial que ellos hacen. Quiere decir que usted, señora, va a tener que tener ahorita, si se quiere pensionar ahorita en su cuenta de ahorro individual, va a tener que tener el dinero suficiente que nos alcance a nosotros a garantizarle el pago de una mesada pensional durante todos esos años. Aunque ellos juegan con el alia de que usted fallezca antes, ¿sí? Y todo eso es un contrato aleatorio, un contrato que también depende del azar. No toda la gente llega a esa edad, ¿no? La gente se muere a mitad de camino. Entonces ahí el fondo gana. Pero cuando la gente le vive hasta los 90 o 100, el fondo pierde, ¿cierto? Aparte de eso, cuando muere el pensionado y queda la esposa viva, pues el fondo tiene que pagarle la pensión de sobreviviente a la esposa o al esposo que quedó vivo, ¿cierto? Es decir, pagar otros años más de pensión de sobrevivientes. O cuando deja hijos menores, pues pagarle hasta cuando cumple los 25 años de edad si están estudiando. O hasta los 18 si no siguen estudiando, ¿cierto? Si son menores de edad. Entonces, todo ese cálculo actuarial lo hace el fondo. Y el fondo dice, y la ley le dice, si lo que hay en la cuenta de ahorro individual alcanza para pagar una mesada pensional del 110% de un salario mínimo durante la expectativa de vida que le queda a esa persona, la persona se pensiona. Quiere decir que la gran mayoría de personas no se alcanzan a pensionar, y menos las personas que cotizan sobre menos de 10 salarios mínimos. No alcanzan a reunir en su cuenta de ahorro individual a la edad de pensión el dinero suficiente para garantizar una pensión. Entonces, ¿qué es lo que hacen los fondos? Dicen, no, como no le alcanza el dinero, y la ley ha dicho que los fondos tienen entonces que aplicar un subsidio que se llama el subsidio de pensión mínima. El fondo le dice, no, como no le alcanza el dinero, pues no la puedo pensionar, pero la voy a pensionar con el subsidio de pensión mínima, es decir, con un salario mínimo.
Por eso es que la mayoría de los fondos pensionan con un salario mínimo. Así usted haya cotizado sobre 5, sobre 10, sobre 7, en los últimos 10 años de su vida laboral o toda su vida laboral. Si usted no alcanza a tener en su cuenta de ahorro individual lo necesario, lo pensionan, le aplican el subsidio de pensión mínima, que es un salario mínimo. Y para eso, ahí sí le van a mirar cuántas semanas cotizadas tienen. Y esto responde a la pregunta de William Hernández. Y es que le van a decir, para usted tener derecho al subsidio de pensión mínima, necesita tener 1.150 semanas cotizadas. Y lo pensionamos con un salario mínimo. Y obviamente la edad, ¿no? Y 1.150 semanas cotizadas. ¿Qué pasaría si no existiera ese requisito de las 1.150 semanas mínimas y el subsidio de pensión mínimo? Operaría una cosa que se llama la devolución de saldos. Y es que el fondo de pensiones privado tendría que entregarle todo el dinero que la persona tiene en su cuenta individual de todas las cotizaciones durante toda su vida laboral. Eso ocurre incluso actualmente si la persona cumple la edad de pensión, solicita la pensión al fondo privado y el acumulado no le alcanza, capital acumulado no le alcanza para subvencionar la pensión. Y si la persona tiene menos de 1.150 semanas cotizadas, el fondo está obligado a devolverle todos los aportes acumulados allí. Eso se llama devolución de aportes. Si usted tiene más de 1.150 semanas cotizadas, el fondo le dice, no, no le devuelvo los aportes, lo pensiono con un salario mínimo. Y lo pensionan con un salario mínimo. ¿Sí? Entonces, por eso es que las pensiones en los fondos privados son más bajitas. Y ahora, que ese acumulado que usted tiene allí debe ser altísimo. Por ejemplo, para este año, creo que para que una persona se pueda pensionar este año con 2 salarios mínimos, necesitaría tener, por ejemplo, en su cuenta de ahorro individual como 380 millones de pesos acumulados. Y hay gente que jamás llega a esa cifra, hay gente que llega por mucho a los 200. Y necesita tener 360, 380. Entonces, usted puede en ese momento completar lo que hace falta de un solo tacazo, consignando de una al fondo. Lo puede uno hacer. Pero si usted no tiene la plata, pues no lo puede hacer y no se pensiona. Entonces, le van a mirar que usted tenga por lo menos 1.150 semanas mínimas cotizadas y lo pensionan con el subsidio de pensión mínima, que es un salario mínimo. Y la gran mayoría de los fondos privados se pensiona así, con un salario mínimo. Pero la gente rica, la gente que cotiza sobre más de 10 salarios mínimos, es la gente que se puede medio pensionar dignamente en un fondo privado. De resto, no. Los fondos privados se crearon es para la gente que te venga hartísimo, cotiza sobre unos salarios altísimos. Gente que cotiza sobre más de 10 salarios mínimos. Gente que tiene salarios de 30, 40, 50, 60, 70 millones de pesos al mes. No para la gente de clase media ni la gente pobre en este país. Entonces, esa fue la trampita de los fondos privados que no nos dijeron. Por eso es que mucha gente regresó. Eso me pasó a mí. Yo también. Yo cuando empezó Ley 100 y nacieron los fondos privados, yo me fui de un fondo privado. Y yo estaba cotizando en ese entonces al Seguro Social. Y yo me trasladé a Porvenir. Y claro, después de todo, de haber estudiado Derecho y de entender todo esto, pues yo dije, no, yo tengo que volver. Y yo me trasladé hace como 7 años atrás, me devolví a Colpensiones. Salí de Porvenir y pedí mi traslado a Colpensiones. Yo estoy en Colpensiones ya hace 7 años nuevamente. ¿Sí? Pero ahora con el tema de la reforma pensional me tocó volver a elegir una CAI, que es el fondo complementario privado, para cotizar por arriba de los 2.5 salarios mínimos. Es decir, que yo seguiré cotizando a Colpensiones como lo estoy haciendo ahorita, pero sobre el 2.5 salarios mínimos de mi salario, y de lo que excede de ahí lo cotizaré, volveré a cotizar a un fondo privado. Yo escogí, creo que, Protección. Y bueno, así está la cosa. Entonces, digamos, esos son los 2 regímenes actualmente en el sistema de pensiones y que seguirían funcionando si no entra la reforma pensional. Si entra la reforma pensional, ojo con esto. Profe, tengo una pregunta. Sí.
Para trasladarse uno a Colpensiones, ¿se necesita algún requisito o cumplir con algo en especial? No, solamente hacer la solicitud de la doble asesoría y ya, y llenar los formularios. Ya. Pides la doble asesoría, pides la asesoría con el fondo en el que estás, fondo privado, y pides la doble asesoría con Colpensiones. Incluso eso se hace hoy en día vía telefónica o en línea, y te la dan una vez la tengas, diligencia los formularios que te pide Colpensiones para el traslado, y los descargas de la página web incluso, o vas allá personalmente y te los entregan, los diligencias y los radicas, y listo, y queda, pero necesitas previamente la doble asesoría. Sin la doble asesoría no te van a aceptar el traslado. ¿Listo? Es muy fácil. Listo, profe, muchas gracias. Con gusto. Bueno, una cosa importante. La nueva reforma pensional va a hacer que las pensiones bajen en el régimen de prima media con prestación definida. Las va a bajar hartísimo. Se van a venir abajo. Ya no veremos pensiones altas como ha venido sucediendo. Yo, por ejemplo, tengo a mi padre que quedó pensionado con 9, 10 millones de pesos de pensión. Eso no va a volver a ocurrir si entra en vigencia la reforma laboral, la reforma pensional, perdón. La reforma laboral entró en vigencia ya ahorita, en julio. Eso no va a suceder ¿con qué? Con la nueva reforma pensional. Porque el sistema de liquidación cambia drásticamente. Entonces ya no van a estar compitiendo esos dos regímenes, sino que se van a complementar, ¿sí? Se van a complementar. Ahora, se crean otros regímenes, otros pilares, se crea un sistema pensional basado en pilares. Está el pilar, yo miro aquí la norma, está el pilar solidario. En el pilar solidario, digamos, se le daría una pensión, una pensión a los adultos mayores en situación de vulnerabilidad. Ojo. Y esta pensión, que equivale más o menos como a 232.000 pesos mensuales que recibirían los ancianos en situación de vulnerabilidad, pues es financiado con recursos públicos, ¿sí? Y solo la van a recibir aquellos adultos mayores que estén en situación de vulnerabilidad, es decir, aquellos que estén en los niveles del SISBEN más bajitos, ¿no? No cualquier adulto mayor, sino los abuelitos más pobres de este país. Va a haber otro pilar que es el pilar semicontributivo, que es aquel que va a ofrecer, digamos, cierto tipo de pensiones a quienes cotizaron al sistema, pero que no alcanzaron los requisitos para una pensión plena. Entonces, ahí pues va a operar la devolución de saldos, pero mejorada, y los famosos BEPS o beneficios económicos periódicos, ¿cierto? Pero aquí, digamos, no se va a garantizar que la pensión sea mínimo un salario mínimo. Aquí un BEPS puede ser, por ejemplo, no sé, de 100.000 pesos mensuales o 70.000 pesos mensuales. Es decir, van a ser sumas muy pequeñas. Para la gente que no alcanzó a cotizarse, a pensionarse, a reunir los requisitos en las semanas, por ejemplo, gente que cotizó, por ejemplo, entre 200 y 700 semanas, ¿sí? Ese es el famoso pilar semicontributivo. Y va a haber otro pilar que es el pilar contributivo, que es donde vamos a quedar los que cotizamos a Colpensiones y los que cotizamos a los fondos privados. Es decir, aquellas personas que sí alcanzamos a reunir para nuestra pensión, ¿sí? Y este pilar contributivo, como les digo, sobre los 2.3 salarios mínimos legales mensuales vigentes, cotizaremos al régimen de Colpensiones, régimen de prima media,
y las cotizaciones que sean sobre estos ingresos se destinarán a cuentas individuales administradas por las administradoras de fondos de pensiones, que hoy en día se llama, con la reforma pensional se llamarían ACAI, ACAI, ¿sí? Administradoras del componente complementario contributivo, ¿sí? De ahorro individual, ACAI. Y bueno, así quedaría, digamos, la cotización. Sé que uno estaría, los que vengan más de 2.3 salarios mínimos estarían en los dos sistemas, en los dos fondos. Los que vengan menos de 2.3 salarios mínimos solo estarían cotizando a Colpensiones. Todo el mundo cotizando a Colpensiones, ¿cierto? Y estaría el pilar voluntario, que es aquel donde uno podría cotizar voluntariamente de más para obtener una mesada pensional más alta. Es decir, que con esta reforma nos va a tocar, si queremos pensionarnos mejor, hacer aportes voluntarios para poder alcanzar a tener una pensión mucho mayor, porque las pensiones se van a reducir bastante. ¿Y por qué se van a reducir bastante? Porque resulta que en el régimen de prima media con Colpensiones, realmente si se aplicara la misma formulita que se aplica en los fondos privados, de cuánto cotizó usted en su vida laboral y si le alcanza, eso no opera aquí, en Colpensiones. En Colpensiones es el Estado el que está subsidiando con recursos públicos el monto de la pensión de todos los pensionados en ese régimen de prima media. Porque allí no importa cuánto dinero cotizó usted, sino las semanas cotizadas. Entonces da igual si usted cotizó sobre un salario mínimo o si cotizó sobre 10 salarios mínimos. ¿Sí? Entonces, aunque sí varía, digamos, el monto, obviamente, de acuerdo al salario. Pero aquí en Colpensiones se nos está subsidiando a todos, con recursos del Estado, esa mesada pensional. Es decir, la fórmula quedó para que quede la mesada alta y está siendo subvencionada por el Estado, no con nuestras cotizaciones, sino por el Estado. ¿Y de dónde se está sacando incluso dinero para pagar esas pensiones de nuestros padres y abuelos? Se está sacando de las cotizaciones que hacemos los que estamos activos ahorita, de los jóvenes y de los que estamos activos. Bueno, yo ya no me considero joven, pero estamos cotizando los jóvenes y los adultos que estamos activos, ¿sí? De nuestras cotizaciones es que se está completando, se está subvencionando el pago de las mesadas pensionales de nuestros abuelos. El problema es que es una solidaridad intergeneracional. Y en el momento en que mucha gente vaya a la informalidad y no cotice al sistema de pensiones, pues eso se va a derrumbar. No va a haber dinero para pagar las pensiones del régimen de prima media con prestación definida de Colpensiones. Entonces, por eso la reforma pensional combina las dos. Entonces dice, bueno, usted va a cotizar todo el mundo aquí a Colpensiones sobre 2.3 salarios y el excedente todo el mundo a un fondo privado. Entonces la pensión va a jugar entre lo que se calcula con Colpensiones y lo que se calcula, lo que le correspondería pagar al fondo de pensiones. Entonces se vuelve una cosa híbrida, ¿sí? Y la pensión se vuelve híbrida. Pero lo que va a aportar los fondos de pensiones privados, pues es muy poquito, que si cotizando solo allí la pensión era irrisoria, ahora imagínense cotizando tan solo una parte de nuestro salario, pues va a ser un aporte más irrisorio. Y ese se va a complementar con el aporte con la liquidación de Colpensiones. Pero miren que la tasa, el techo máximo en Colpensiones ahora va a ser de 2.3 salarios mínimos. O sea que en Colpensiones no habrán pensiones superiores al 80% de 2.3 salarios mínimos. A eso pues se le suma lo proporcional que le correspondería a la aseguradora y eso se suma a lo que le corresponde a Colpensiones y sale un monto, una sola mesada. Pero eso va a ser muy bajito a como está actualmente. Hay un régimen de transición, la reforma pensional estableció un régimen de transición y dijo que al 1 de julio de este año las mujeres que tuvieran
750 semanas ya cotizadas al sistema de pensiones, no las cobijaría la reforma pensional y se pensionarían con el sistema actual, con Ley 100 del 93. Hombres que tuvieran 900 semanas cotizadas al 1 de julio de este año, entrada en vigencia de la ley, se pensionarían con el sistema actual, el de Ley 100, y no con la reforma pensional. ¿Sí? Lo que no sabemos es qué va a pasar con eso, con ese artículo, porque como no ha entrado en vigencia la ley y como la Corte no la ha declarado exequible, entonces no sabemos si una vez la Corte la declare exequible, ese artículo operaría así, es decir, el régimen de transición aplicaría a partir del 1 de julio o va a aplicar a partir de que la Corte le dé vigencia a la ley, porque es que la ley entraba en vigencia el 1 de julio y por eso el régimen de transición iba hasta la entrada en vigencia de la ley, era el 1 de julio, pero como no ha entrado en vigencia, entonces creeríamos que la Corte Constitucional debería aclarar que la entrada en vigencia o que el régimen de transición aplica es una vez entre en vigencia la ley, es decir, una vez la Corte Constitucional la declare constitucional, la declare exequible. Y ahí pues se abriría una ventana para que mucha gente que no alcanzó alcance a entrar y se alcance a pensionar con el régimen de Ley 100, que es el que les acabo, el que tenemos actualmente, el que les acabo de explicar. Sí, William, pregunta. Profe, yo que estoy en mi caso, ya estoy a punto de pensionarme, me faltan 6 años. Sí, No es conveniente para mí, porque yo estoy ganándome 5 millones de pesos y estoy con pensiones. No sería bueno claro, que claro, no, 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 no para te nada. conviene. Y no te conviene. ¿Y cuántas semanas cotizadas tienes? ¿Ya Tengo miraste eso? 33 años. ¿De cotizaciones? Sí, Ya, ¿no has mirado tu historia laboral exactamente en semanas cotizadas cuántas te como aparecen? 1.700, 1.600, algo así más o menos. Ah, no, tú ya estás, ya te pensionas con el régimen de Ley 100. Estuviste de Sí, sí buenas, alcanza. estuviste de buenas, Sí, estuviste de ¿cierto? buenas. Yo, por ejemplo, no alcancé, yo no alcanzo, me faltaron como 110 semanas para llegar a las 900. No alcancé, o sea que a mí me cobija la reforma pensional, lástima, Ah, lástima, lástima. lástima. Sí, eso es una falla grande. Entonces, bueno, digamos que la reforma lo que hace es como sacrificar, quitarle un poco, digamos, a la clase media esos montos altos de pensión para poder ayudar a subvencionar pensiones a los adultos mayores en situación de vulnerabilidad y a aquellas personas que no alcanzaron a cumplir las semanas cotizadas, dándoles, digamos, como esos beneficios periódicos económicos. eh, entonces, digamos que se saca de un lado para ayudar digamos, a los estratos más bajos de la sociedad, con los estratos económicos más bajos de la sociedad. Entonces, digamos, tiene una intención loable, la reforma, pero pues eso debe haberse sacado de la gente más rica, de la gente que se pensiona por arriba de 10 salarios mínimos, la clase alta y no de la clase media, ¿cierto? Porque eso le da duros a la clase media, a la clase alta no, porque la clase alta eh, cotiza sobre 20, 25 salarios mínimos. A ellos, digamos, no les va a dar tan duro porque ellos con los fondos privados van a poder recoger una buena cantidad de dinero y, y que les va a complementar la pensión de Colpensiones, la mesada de Colpensiones. Entonces, pues no, aunque también les va a dar duro, sí, pero, pero pues esta gente también ha podido hacer ahorros voluntarios y se podrá pensionar muchísimo mejor que la clase media. ¿Sí? Entonces, bueno, esperemos a ver qué pasa. Estamos a espera, se ha dicho que ayer, antier, se iba a pronunciar la Corte, pero no se pronunció. Esperemos a ver qué sucede con eso, pues lo más probable es que sí entre en vigencia. Esa es la ley 2381 del 2024, para que invitados a pegarle una leidita, una miradita a esa ley. Profe, una Sí, preguntita. señor. Yo tengo 970 semanas, pero el día que yo, bueno, pedí una asesoría en fondo privado donde estoy, ella me decía que yo me debía quedar quieto ahí.
No sé, porque me quería Sí, pasar, pues, sí, pues no hay ningún problema. Digamos que con la entrada en vigencia de la ley no importa, es mejor que te quedes ahí con la entrada en vigencia de la ley. La reforma es mejor que te quedes ahí porque tienes un capital acumulado allí, ¿sí? Ya, tienes un buen capital ahí por tener todas esas semanas. Y a partir de que entre, bueno, no, mentiras, lo otro es que a ti no te cobija, no, mentiras, a ti no te serviría, ¿sabes por qué? Porque con 970 semanas tú entrarías en régimen de transición y tendrías derecho a pensionarte con ley 100. Y con ley 100 es muchísimo mejor pensionarse en Colpensiones que en un fondo privado. Muchísimo mejor. o Es sea que decir, tengo que que pedir doble asesoría, traslado, listo, doble pero tengo que asesoría y esperar, trasladarte. profe, 10 años antes de cumplir los 62 o solamente lo puedo No, hacer no, no, antes. no, no. No, 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 lo puedes hacer ahorita, desde Ah, antes. listo, profe, Sí, gracias. claro que si te faltan, ojo, si te faltan menos de 10 años, si te faltan menos de 10 años para cumplir edad de pensión, No, no, profe, yo tengo 42 años. no, entonces lo puedes hacer de una, hazlo de una vez. Hazlo Listo, de profe. una vez a ver si alcanzas, porque una vez entre en vigencia la ley, ya no, ya Ay, mejor dicho, ya te vas a pensionar, aunque bueno, te pensionarías con ley 100, sí, y podrías también trasladarte al régimen de prima media para pensionarte mejor, ¿sí? O sea, a ti sí te conviene trasladarte. Eso es mentira lo que tiene en el fondo privado, porque si tú no estuvieras en régimen de transición, sí es mejor que te quedes ahí en el fondo privado, porque en el fondo privado te va a quedar ese dinero ahí acumulado y lo que va a pasar es que vas a seguir cotizando, vas a cotizar 2.3 salarios a Colpensiones y el excedente vas a seguir cotizando al fondo privado. Pero entonces ese dinero que queda ahí en el fondo privado te va a generar capitalización y eso va a complementar después la pensión de Colpensiones. O sea que sí es mejor si no te cobijara el régimen de transición, pero como a ti sí te cobija el régimen de transición, pues es mejor que te traslades a Colpensiones para que te pensiones más alto con Colpensiones. listo, ¿Sí me hago profe, entender? gracias. Sí, señor, gracias, profe. Vale, feliz. Bueno, eso en cuanto al régimen de Profe, pensiones, eso perdón, en cuanto al régimen. Señora, para las mujeres el régimen de transición queda de ¿qué semanas son, perdón? 700 semanas. 700 700. semanas. Tener cotizadas 700 semanas. Se había dicho que al 1 de julio de este año, pero hay que esperar a ver qué resuelve la Corte, si mantiene esa fecha o corre la fecha, porque miren, ya vamos en octubre. Desde julio a octubre uno ha podido recoger, digamos que por cada mes son 4 semanitas, pues digamos que ha podido uno recoger, no sé, 12 semanas, 15 semanas de más, pero hay gente que se queda por eso, se queda por una semana, por 2, por 3, por 4 semanas, por 10 semanas, 8 semanas. Entonces estos mesecitos de más es una gabela para que alcance a entrar mucha gente, o sea, mucha gente está entrando con la demora de la corte. Y eso es una ayuda grandísima para la gente. Mucha gente se queda por eso te digo, por 1 o 2 semanas. Entonces es clave que la corte abra la ventana, corra la ventana y diga, no, no es el 1 de julio, porque el 1 de julio no entró en vigencia la ley. La ley entra en vigencia una vez la corte autorice su entrada en vigencia. ¿Listo? Bueno, nos falta hablar Gracias. del sistema de riesgos laborales, del sistema general de riesgos laborales, que también es de ley 100 y que fue regulado a través de la ley 1562 de 2012. Digamos que se desarrolló, se implementó más prácticamente. Y ese sistema de riesgos laborales pues nos cubre enfermedades de asistencia en salud por enfermedades de trabajo, enfermedades laborales y asistencia en salud también por accidentes de trabajo, ¿cierto? Por accidentes de trabajo. Quien responde ahí, quien administra el sistema ahí son las ARL, las administradoras de riesgos laborales. La cotización al sistema de riesgos laborales, recuerden que si uno es empleado, la suma el 100% del empleador. Y esa cotización no funciona igual como funciona en salud y pensión, que en salud es del 12.5, en pensión es del 16,
aunque las personas que vengan más de 4 salarios mínimos cotizan algo adicional de 16 que va para el Fondo de Solidaridad. En riesgo laboral la cotización depende del nivel de riesgo, de la clase de riesgo en la que se encuentre la empresa, el empleador o la unidad de trabajo, ¿sí? Y si uno es independiente o contratista, pues uno tiene que asumirla solito, ¿cierto? El 100% de esa cotización también depende del nivel de riesgo, de la clasificación del riesgo en la que uno se encuentre, de la actividad económica a la que uno se dedique. Pero digamos que eso oscila, esa cotización oscila como entre el 0.8% del salario de uno, o el ingreso de cotización de uno, y el nivel mínimo, riesgo mínimo, que es clase 1, hasta el 8 punto algo por ciento en riesgo máximo nivel 5, ¿sí? Es decir, que oscila entre el 0.8 y el 8 punto algo, no recuerdo exactamente en cuánto, pero 8 punto algo, la cotización. Ahora, ¿qué nos brinda el sistema de riesgos laborales? Pues atención en salud cuando hay un accidente de trabajo o una enfermedad laboral, ¿cierto? Pero uno creería que nos lo brindan a través de su propia red hospitalaria. Debería existir una red hospitalaria sola para enfermedades de trabajo, enfermedades laborales y accidentes laborales, para no congestionar la red hospitalaria del sistema de salud. Porque el sistema de salud nos atiende es cuando es de origen común, pero cuando es de origen laboral, debería atendernos una red hospitalaria del sistema de riesgos laborales. Ellas nunca conformaron su propia red hospitalaria. Entonces lo que hicieron fue subcontratar también con las IPS e incluso con las EPS. Entonces uno acude a través de la EPS y la ARL le paga los servicios que nos prestan a las EPS o a las IPS. Entonces lo que se hizo fue congestionar aún más el sistema de salud cuando debió haberse separado y que se hubiese creado una red hospitalaria para atender accidentes de trabajo y enfermedades laborales propia, aparte, para no congestionar la red del sistema de salud. También por eso es que el sistema de salud está congestionado. Imagínense, está cargado de todo eso, ¿no? Entonces, pues eso ocurre, las ARL simplemente recaudan la cotización, afilian a la gente, recaudan la cotización y ya, y subcontratan los servicios que deben prestar, que deben prestarnos con IPS o con EPS. También tienen unas prestaciones económicas, como son el subsidio por incapacidad temporal, que también funciona cuando uno lo incapacitan por un accidente de trabajo, una enfermedad laboral, que equivale al 100% del salario, no al 66% como en la EPS, en el sistema de salud, sino al 100% del salario. Es mucho mejor. Y hay otras prestaciones económicas en el sistema de riesgos laborales que cubren las ARL, que tiene que ver con la pensión de invalidez y la reparación tarifada o la indemnización por una discapacidad parcial permanente. Cuando a un trabajador por causa de un accidente de trabajo o una enfermedad laboral queda con una pérdida de capacidad laboral superior a 5 puntos, 5% e inferior a 50%, es decir, entre el 5 y el 49% de pérdida de capacidad laboral, la ARL le reconoce una indemnización por haber perdido por tener ese porcentaje de pérdida de capacidad laboral. Una indemnización, un solo pago, que oscila entre 5 salarios del trabajador y máximo 25 salarios del trabajador. Eso se llama indemnización o reparación tarifada, un solo pago. Para los trabajadores que quedan con una pérdida de capacidad laboral superior al 50%, la ARL paga la pensión de invalidez. La pensión de invalidez. Olvidé decirles que en el sistema de pensiones también existe la pensión de invalidez. Pero esta la va a pagar el fondo de pensiones. En el sistema de pensiones es cuando el accidente o la enfermedad que generó, que fue la causa de esa discapacidad laboral superior al 50%, fue ocurrida o es de origen común. Entonces, cuando la enfermedad es de origen común o el accidente fue de origen común y generó la pérdida de capacidad laboral superior al 50%, el fondo de pensiones reconoce la pensión de invalidez.
Claro que también nos pide un requisito adicional y es tener 50 semanas cotizadas durante los últimos 3 años anteriores a la estructuración de la invalidez para poder acceder a la pensión de invalidez. ¿Mm? Aquí en riesgos laborales, pues también está pensión de invalidez, que la va a pagar la ARL, no el fondo de pensiones, sino la ARL, pero cuando la invalidez fue causada por un accidente de trabajo o por una enfermedad laboral. ¿Sí? También se pide tener 50 semanas cotizadas en los últimos 3 años anteriores a la estructuración de la invalidez. Entonces, miren, está la pensión de invalidez, está la reparación tarifada para aquellas personas que quedan con una pérdida de capacidad laboral entre 5% y 49%, indemnización o reparación, que es un solo pago. Está el subsidio por incapacidad del 100% del salario, del ingreso base de cotización del independiente o del contratista. ¿Sí? Es muchísimo mejor que en el sistema de salud, lo que paga la EPS. Y bueno, también está la pensión de sobreviviente, que también en el sistema de pensiones está la pensión de sobreviviente, que olvidé hablarles de esa pensión también. En el sistema de pensiones no solo está la pensión de vejez, sino está la pensión de sobreviviente y la pensión de invalidez. La pensión de sobreviviente, pues es aquella que va a recibir, que van a recibir los herederos o los beneficiarios. En primer orden sería la esposa o el esposo o la compañera o el compañero permanente del que fallece, del afiliado que fallece o del pensionado que fallece. Entraría a recibir la mesada pensional o lo que le correspondería como pensión en caso de que no se hubiese pensionado el cotizante que fallece. La recibirían en primer orden la cónyuge del cónyuge o la compañera o compañero permanente y si tiene hijos menores, el 50% de los hijos menores y el 50% del cónyuge o compañera o compañero permanente. Si tiene hijos mayores de edad, entre los 18 y los 25, y si están estudiando y dependían económicamente del fallecido, pues la recibirán también por la mitad y la otra mitad el cónyuge o la compañera o compañero permanente. Después de los 25 la pierden ya, quedaría solo la cónyuge o el cónyuge con la pensión de sobreviviente, ¿cierto? En el fondo, en el sistema de pensiones. En el sistema de riesgos laborales funciona igual, pero va a funcionar cuando el que fallece por causa de un accidente de trabajo o por una enfermedad de origen laboral. Quien va a pagar la pensión de sobreviviente va a ser la ARL. Si quien fallece aquí en el sistema de pensiones lo hace es por una causa o por una enfermedad de origen común, una enfermedad o accidente de origen común, pues quien paga la pensión de sobreviviente es el fondo de pensiones. Y si es por causa de un accidente de trabajo, una enfermedad laboral, la va a pagar la pensión de sobreviviente, la ARL, la Administradora de Riesgos Laborales. Básicamente lo que busca el sistema de riesgos laborales pues es asegurar la salud de los trabajadores y asegurar también a la familia del trabajador en caso de que éste fallezca por causa o con ocasión del trabajo. ¿Sí? Entonces miren que ese es, digamos, como el panorama general de todo el sistema de salud, el sistema de pensiones, el sistema de riesgos laborales. Y ese es el famoso, digamos, las 3 grandes áreas del sistema de seguridad social integral en Colombia. Sistema de seguridad social que debería abarcar muchísimas contingencias más, como por ejemplo el desempleo. Una gran contingencia para el ser humano es quedarse sin ingresos, sin empleo. ¿Cómo subsiste? ¿Cómo paga deudas? ¿Cómo alimenta a su familia? ¿Cómo paga arriendo? ¿Cómo paga su casa? ¿Cómo paga su carro si lo estaba pagando a cuotas? Tenaz, ¿no? Y esa contingencia no la tenemos asegurada en nuestro sistema de seguridad social integral. Hay países en Europa donde sí está prevista, donde está incluida entre el sistema de seguridad social, donde hay seguro de desempleo. Aquí no tenemos eso. Entonces hace falta, digamos, ir hacia allá, ¿no? Y hay muchas contingencias más que deberían estar aseguradas dentro del sistema de seguridad social integral, ¿no? Por ejemplo, el acceso a la vivienda. Si uno no tiene dónde vivir, pues termina uno volviéndose un habitante de calle.
La vivienda debería estar asegurada, que todo ciudadano colombiano tuviese derecho a que el Estado le venda una vivienda y la pague durante toda su vida, ¿sí? Pero así sea toda su vida, pero que la pague. No que se la regalen, que la pague. Bueno, si se la pueden regalar muchísimo mejor, pero si no, por lo menos que la pague, que se la eviten de nómina de su trabajo durante toda su vida, ¿sí? Por lo menos de acceso a vivienda. Pero bueno, para que eso exista y ocurra, se necesita que nuestro país sea solvente económicamente, que sea un país rico, un país próspero, un país sin corrupción, pero en este país donde la corrupción abunda, pues muy difícil llegar a esos niveles de seguridad social integral. Porque la política de seguridad social integral lo que busca es asegurar de manera integral todas las contingencias a las que se puede haber expuesto el ser humano. Pues hay muchísimas más contingencias, ¿no? A las que podemos estar expuestos y no están cubiertas. Entonces están cubiertas tan solo esas que vimos ahorita en salud, en pensiones y en riesgos laborales. Y paré de contar. Entonces, bueno, pues ese es, digamos, así de manera muy general el panorama del sistema de seguridad social integral. Podríamos durar medio año, un año más hablando de cada uno de las tres áreas, desarrollando norma por norma, prestación por prestación, regulaciones que existen por montones, pues que no, que desafortunadamente estos cursos son de mes y medio, 2 mesecitos máximo, y pues se nos escapa, ¿no? Sin embargo, pues ahí les quedan, digamos, como sembradas las dudas, las inquietudes, las normas referenciadas para que ustedes puedan consultarlas. Ley 100 del 93, y bueno, para que estudien y profundicen en el tema. Son las 9:45 de la noche, me robé el tiempo de la tutoría en este espacio, en esta franja, y lo hice porque pues ya no vamos a pasar a la franja de la tutoría. Hace 8 días expliqué, digamos, en qué consistía la actividad entregable. Hoy traté de contextualizar, digamos, el escenario de esa actividad entregable dentro del gran escenario de la seguridad social integral. Sin embargo, el tiempo no es suficiente porque tendríamos que hablar de todo el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, pero pues imagínense eso en unas pocas horas de clase, eso es imposible. Hay una carrera ya en eso, hay especializaciones y maestrías en eso. Es imposible abarcarlo en una clase o en 2 o 3 clases, ¿no? Entonces es desafortunado que estos cursos sean tan cortos. Sin embargo, pues he tratado, digamos, en nuestros encuentros, en nuestras horas, de poder explicarles, de poder transmitirles la mayor información posible. Sin embargo, el tiempo es supremamente escaso. Por eso he hablado tanto y les pido excusas si los aburrí hablando durante todas las clases. Hable y hable y hable, pero es que en estos temas el tiempo es irrisorio y habría que hablar muchísimo más. Entonces la idea era transmitirles lo que yo más alcanzara en el poco tiempo de este curso de información para que ustedes pudieran absorber algo más del curso, que no solo se quedaran con las infografías, los videos interactivos y las actividades entregables y pare contar, sino que pudieran absorber más información, pudieran apropiarse de más conocimientos, porque todo esto les va a servir para su vida laboral, su vida profesional. A todo el mundo nos sirve, todos o somos empleados, o somos empresarios, o somos independientes. Sí, a todos nos sirve. Entonces, bueno, pues ese era el propósito de este curso. Ya hoy, como les digo, llegamos al final de nuestro curso, de nuestros encuentros. Desearles éxitos, decirles que sigan estudiando, que se sigan actualizando, que investiguen todos los días, que profundicen, que asuman con mucha responsabilidad su proceso de formación, que de eso depende también el futuro de ustedes, el éxito de ustedes, de sus familias, el bienestar de sus familias, de ustedes, de esta sociedad.
y agradecerles pues a todos los que se conectaron siempre a mis clases, a las tutorías, que estuvieron pendientes, que estuvieron activos ahí. Agradecerles, reconocerles el compromiso, el esfuerzo, el interés, el amor por el conocimiento, por la responsabilidad en su formación profesional, en su formación académica. Motivarlos a que sigan haciendo eso y a que sigan siendo responsables y a que sigan estudiando, capacitándose, formándose, porque hoy en día la competencia es muy dura y desafortunadamente vivimos en un mundo donde tenemos que competir, en un mundo competitivo. El sistema global económico mundial es una competencia y debemos capacitarnos para poder ofrecerle algo a esta sociedad o poder ser útiles en esta sociedad. Decirles que con relación a las notas finales del curso y con relación a la nota de la actividad entregable de esta unidad 3 que tienen plazo de entregar este domingo, hasta este domingo, que deben subir por el aula, decirles que yo calificaré esa actividad la próxima semana, el trabajo final, el de la actividad entregable de la unidad 3. Es decir, que durante la próxima semana, yo creo que por ahí el jueves, verán reflejada ya la nota en el libro de calificaciones del aula virtual, la nota de la actividad entregable de la unidad 3, que básicamente es la única nota que yo voy a insertar en el aula, porque las otras notas se las han dado ustedes mismos con las infografías, con los videos interactivos, quien califica es el aula virtual, y las actividades entregables 1 y 2 pues fueron ustedes mismos los que se calificaron, aunque yo pude calificar a aquellos que no fueron calificados, e incluso pude calificar a algunos estudiantes que entregaron actividades tardías, pero que no voy a volver a hacer en esta actividad entregable 3. Les dije que no lo iba a hacer, no iba a recibir trabajos por fuera del aula, ni después del domingo, ni extemporáneamente, ni a mi correo, ni a Teams, ni a ninguna parte, porque debía ser un trabajo en grupo y debe ser cargado en el aula virtual. Y porque yo debo entregar notas, debo publicar notas a más tardar el viernes de la próxima semana. Y estoy cerrando 3 cursos de ustedes. Les calculen todos los trabajos que tengo que revisar en tan solo 4 días y en un día publicar notas. Yo publicaré notas el viernes en Génesis, publicaré la nota final. Pero el jueves yo les estaré publicando en el aula virtual, en el foro de novedades, donde siempre les comparto todo, y también llegará a su correo académico institucional todas las notas que me arroja el aula virtual de ustedes. Todas las notas por cada actividad y al final aparece la nota total del curso. Al lado derecho, al final de la hoja en Excel, va a aparecer la nota total del curso, es decir, la nota final. Esa nota final es la que yo publico en Génesis. Debemos publicar la nota final todos los profes en Génesis, solo la nota final. Pese a que yo publique la nota final el viernes en Génesis, ustedes no la van a ver reflejada todavía. Entonces, ¿por qué? Porque de la coordinación de cursos nacionales nos dijeron que teníamos plazo hasta el viernes, sábado, para publicar notas en Génesis, pero que les informáramos a ustedes que no la van a ver reflejada sino hasta el 22 de diciembre. ¿Por qué? Porque resulta que cuando los profes de cursos nacionales, que estamos en cursos nacionales, somos como 100 profes, 100 o algo más de 100 profesores, dictando una gran variedad de cursos y electivas en esta modalidad, programa cursos nacionales, tenemos que subir todas notas y la coordinación verifica que todos los profesores hayamos publicado notas y que no hayan errores. Entonces nos hacen llamadas, nos hacen encuentros virtuales para verificar que todo esté bien, para que no hayan reclamaciones, para que no hayan problemas con ustedes, para que ustedes no se afecten en sus notas. Entonces, Cursos Nacionales hace el rolado, que es como darle guardar a todas las notas que publicamos nosotros los profes en Génesis, y hasta que Cursos Nacionales no le dé rolado, no le dé guardar, ustedes no pueden ver su nota en Génesis. Entonces nos dijeron que eso lo van a hacer entre el 20 y el 21 de diciembre, para que el 22 ya ustedes puedan ver su nota final de este curso
y de todos los que ven de cursos nacionales en Génesis. Entonces, no se preocupen, no se asusten, que es que no, profe, que no, mi nota no se publicó en Génesis, que no me aparece la nota. No, yo sí la publico, yo soy muy responsable con eso, yo verifico 3, 4 veces que la nota esté correcta, que sea la que aparece en el libro de calificaciones del aula virtual, la final, y esa es la que yo verifico y subo a Génesis. Entonces yo les voy a compartir de todos modos, como les digo, el jueves de la otra semana, a su correo académico y en el foro de novedades del aula virtual, porque la otra semana podrán ingresar el aula, pero ya no podrán hacer nada, porque se deshabilitan las infografías, se habilitan los videos interactivos y no se permite hacer nada más, porque el curso cierra. Pero el aula queda abierta para que ustedes puedan ingresar a foro de novedades y puedan mirar, puedan descargar las notas. Entonces guarden ese archivo de Excel, guárdenlo, por si el 22 de diciembre aún no les aparece en Génesis, para que puedan escribir a la universidad solicitando que se les publique la nota y envían copia del archivo con la nota, diciendo, mire, el profe, estas fueron las notas del profe y no me publicaron mi nota. Pero eso no va a suceder. Eso sí llegase a suceder. Pero pues les quiero decir que se tranquilicen, que eso no va a suceder, porque yo a todos les voy a subir la nota. Y si las notas de mi curso de ustedes quedan cargadas, grabadas ya en Génesis, Cursos Nacionales solo hace un guardar y van a aparecer todas las notas que yo publiqué. Entonces nadie se va a quedar sin su nota de este curso. Eso, pues decirles eso para que no se preocupen por el tema de la nota. Entonces ya la otra semana van a poder ver la nota de la actividad entregable 3 y todas las notas y la nota final del curso. Descargan ese archivito en Excel, lo guardan y ahí tienen la prueba, la evidencia pues de que esa fue, de que esa sí es su nota y que ustedes cursaron el curso. Entonces, y esperar a diciembre a que aparezca ya la nota en Génesis. ¿Listo? Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta, duda, inquietud? Profe, para echarle un vistazo a los integrantes de los grupos, ¿no se puede ver ya? ¿Los integrantes de los grupos? Sí. Sí, claro, claro que sí. Sin embargo, Yo he estado espérame, intentando y no me deja ver. claro, espérame, y verás. Espérame, mira, ahí estoy compartiendo pantalla. Vamos a ir aquí a grupos de trabajo. Vamos a mirar aquí. Grupos de trabajo, mira. Mostrar miembros del grupo. Aquí, mira. Sí, hay 9 grupos. ¿Qué? 9 grupos completos. Grupo 9 completo con 5. Grupo 8 con 4 integrantes. Grupo 7 con 4 integrantes. Grupo 6 con 5 integrantes. Grupo 5 con 5. Grupo 4 con 4. Grupo 3 con 3 integrantes. Grupo 2 con 5 integrantes. Grupo 10 con 4 integrantes y grupo 1 con 4 integrantes. Y aquí están los nombres de cada integrante del grupo. ¿Sí? Pues Pues yo mira, intento claro que abrir, sí. profe, yo intento abrirlo y no me deja. ¿Y por dónde estás accesando? Así, grupos de trabajo y seleccionar el grupo Claro, sí, te tiene que en el menú de aparecer. herramientas. El menú de herramientas, sí, Sí. por ahí también, mira, grupos de trabajo. Ay, que me perdí la imagen tuya. ¿Tú estás tratando de ingresar por el teléfono o por tu No, computador? en el computador, en el aula. Que Sí, yo quería sí, mirar mi grupo, profe, donde yo sí, claro. estoy, ¿En qué por grupo favor. estás? Es que no me acuerdo el número. ¿Cómo es tu apellido? William Castiblanco. William Castiblanco. Miramos a ver si te encuentro por aquí. Sí, Ahí mira, está aquí. William Hernando Castiblanco No soy Márquez, el grupo 9. número 9. Estás con ellos. ¿Sí? Sí, ahí estás. Bueno, recomendación. Si ustedes han escrito a sus compañeros y no han contestado, no han podido comunicarse, eh, o solo contestaron unos pocos y trabajaron unos pocos la actividad, carguen el trabajo los que trabajaron. Pongan en la portada
me dicen aquí quiénes trabajaron. En el Word que pegan ahí me dicen, y en el enlace del Word, donde pegan el enlace, ponen los nombres de los integrantes que trabajaron en colectivo y cargan el archivo. Los otros que no trabajaron tienen una posibilidad también de asociarse y hacer su trabajo y cargar un segundo archivo sin eliminar el que ya está cargado, porque el aplicativo nos recibe hasta 2 trabajos, 2 archivos. Entonces, mucho cuidado con eso, de no ir a eliminar el que ya está cargado, sino cargar el segundo si usted se quedó por fuera o llegó tarde a trabajar o no trabajó y se quedó solo, pues tiene que hacer el trabajo solo, pero ojo que si ya hay 2 trabajos cargados, usted no puede eliminar uno para cargar el suyo, ya quedó sin nota. ¿Por qué? Por no haberse puesto pilas, por no haberse inscrito, por no haberse comunicado, por no haber realizado su trabajo a tiempo. Entonces, recibe hasta 2 archivos. ¿Listo? O sea, es la posibilidad de que un grupo se subdivida en 2 grupos, pero no que un grupo se subdivida en 3. ¿Sí? Entonces, más de eso no se puede. Entonces, ahí están los grupos, pero no entiendes por qué no te deja ingresar a los grupos. O sea, ¿no te deja ingresar a ver esto? No, no me está dejando. Qué raro, raro. Entro por el mío y no deja. Rarísimo eso. Pero bueno, Fuera. la ventaja es que Profe, ya estás inscrito ahí. Ya estás inscrito ahí. igual yo a William le escribí por Teams para hacer la actividad y a otros compañeros. Sí, Pero pues otros compañeros no responden. William ahorita me respondió, pero pues ya no me ha dicho nada más. ya. Bueno, pues tienen que coordinarse ahí porque recuerden que solo tienen 2 espacios. ¿Mm? Ya pueden cargar solo 2 archivos. Entonces tienen que coordinarse ahí. Eso ya, digamos, Ya está, debe ya, estar cocinado, ya. Pues yo me he estado comunicando con mi compañero Dimas y ya tenemos elaborado lo del trabajo. Entonces no sé. ya, ya. Bueno, ahí sí les toca a ustedes que miren a ver cómo se organizan y cómo dialogan eso. Yo, digamos, esa tarea pues, les corresponde a ustedes. Yo hasta allá no voy Gracias, porque profe. quería ponerme de papá yo ahí y no. Bueno. Bueno, pues ya son las 10 de la noche, ya no los trasnocho más, no les quito más tiempo. Eh, Nuevamente agradecerles y desearles muchos éxitos, muchas bendiciones, que les vaya muy bien, que sigan adelante, que traten de ser buenas personas, buenos seres humanos, buenos profesionales, buenos estudiantes, buenos padres, buenos hermanos, buenos hijos, buenos amigos, buenos compañeros de trabajo, buenos vecinos, para que esta sociedad mejore, para que este mundo cambie un poquito, que tengamos un poquito de paz en este planeta tan agobiado de violencia y de injusticia y de inequidad. Bueno, ya, bendiciones para todos, muchas gracias. Espero verlos más adelante en algún otro curso, en alguna otra lectiva, ¿listo? Profe, gracias por todo, ¿vale? Y de Muchas verdad que gracias, chévere profe. lo aprendido. Gracias, Profe, muy muchas activo. Con mucho gracias. gusto, con mucho gusto, William, Félix, Muy amable. Heidi, Profe, Sandra. ¿me puedo quedar con este momentico para preguntarle algo? Sí, claro que sí. Listo. Gracias, profe. Con mucho gusto. Que estén muy bien. Una feliz noche para todos. Gracias.